10:08 de la mañana, 9:08 en Canarias. Los martes a esta hora tenemos una cita inamovible con nuestro Comando N, con algunos en la distancia, como Nuño Domínguez desde Ser Gijón. Nuño, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Trabajo o placer te ha llevado a Asturias? Bueno, ahora mismo trabajo, pero realmente esta semana me la he cogido un poquito de placer. O sea, es placer menos esta hora. Es placer sí. Menos bueno, esta esto también hora. es placer. O sea, no te vengas aquí tirando el pisto. No, ahora trabajo, que me estabas liando. No, es placer. Y vienes aquí una horita a trabajar. Que quede claro. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Dice, ahora mismo trabajando. Ya, claro, me estaba liando. Yo ya no sabía. Digo, ahora mismo trabajando. ¿Qué estará haciendo? Claro, es que está en el programa. O sea, lo intentó arreglar. Dice, no, también es placer luego. Nuño, estás ahí con el culo al aire en la playa. Maravilla, y no hay que negarlo. Desde los estudios de Gijón veo la playa, la escalerona. Bueno, esto es una maravilla. Claro, es que hay unas cuantas emisoras en la cadena SER que son envidiadas y Ser Gijón es una de ellas. Radio Cádiz es otra, por ejemplo. Claro. Son emisoras a las que se puede ir a trabajar por placer. Eso es. No se nota, no nota uno que está trabajando. Exacto. Mira, este fin de semana publicaba Nacho en El País un reportaje sobre Haití, sobre el colapso de ese estado prácticamente inexistente. Hace más de un mes, cuando volviste de ese viaje a Puerto Príncipe, nos decías que había sido uno de los lugares más duros en los que habías estado. Y leyendo el reportaje, que si alguien no lo ha hecho, yo lo recomiendo muchísimo, y viendo las fotografías de Alfonso Rodríguez, la verdad es que conseguimos acercarnos un poco más a esa realidad de Haití. Y es que además recuerdo perfectamente tus palabras cuando yo te pregunté a la vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo he ido por Haití? Me dijiste, mira que he estado en sitios, mira que he visto cosas como lo de Haití, yo no lo había visto en ningún sitio. Sí, y bueno, pues me alegro de que el reportaje logre reflejar ese sentir, porque lo que yo me encontré es un lugar, bueno, pues donde no hay prácticamente Estado, donde no llegan las instituciones, que a otro nivel, a otra dimensión lo estamos viendo en Francia estos días. A los lugares donde no llega el Estado, donde no llegan las instituciones, hay impunidad, y donde hay impunidad no hay paz, y lo hace saber la población. Y eso está ocurriendo, y elevado a la máxima potencia ocurre en Haití, que es un país donde el Estado es la mínima expresión ahora mismo, y ese vacío pues lo han ocupado bandas armadas. Entonces yo resumiría con que Haití, especialmente su capital, Puerto Príncipe, están en guerra. Es una guerra no declarada, pero una guerra donde está muriendo gente todos los días, donde están violando a mujeres y niñas, donde hay frentes de batalla, donde uno se acostumbra, yo el tercer, cuarto día pues ya estaba acostumbrado a escuchar disparos, y donde bandas armadas controlan cada barrio haciendo la vida imposible. Hay barrios vacíos donde se han ido todos los vecinos, y hay barrios donde los vecinos tienen que acudir a la banda armada para cualquier cosa, hacer un arreglo en tu casa, que recojan la basura. No hay Estado, la ciudad es un completo caos de violencias, lo más parecido a la anarquía que uno pueda ver. Hay dos imágenes en el reportaje, una es con la que empiezas, te lo decía ahora en la publicidad, esa imagen de los vecinos de una zona determinada de Haití, donde vive gente, vamos a decir, de clase media. Sí, sería la clase media de la Haití. Clase media de Haití, donde no pueden salir de sus casas directamente a la calle, sino que van saltando, entiendo que por los jardines traseros de uno a otro, hasta que consiguen salir de la calle. Me pareció una imagen muy poderosa para abrir el reportaje, porque digamos que esa es una clase media, vamos a llamarle así, de Puerto Príncipe, que hace 5 o 10 años tienen una vida, bueno, más o menos normal dentro del estándar de lo que puede ser Haití. Iban a trabajar, iban a cenar, salían a dar un paseo. Hoy esa vida es completamente imposible. Es gente que va a trabajar y vuelve a su casa y no hace otra cosa. Y en el caso de esta chica, vive en un barrio controlado por una banda que está en guerra con otra. Digamos que es un frente de batalla este barrio. Por tanto, no pueden salir a la calle, y lo que hacen para ir a trabajar es que saltan los muros de las casas de sus vecinos hasta llegar a la avenida principal, y ahí sí coger un autobús. Entonces todas las mañanas, o muchas mañanas, tú puedes ver la imagen de señores en traje y corbata y mujeres en traje y chaqueta saltando muros para irse a trabajar. Hasta que llegan a la avenida. Esa era una imagen. Y otra imagen era la de un parlamento destrozado, un parlamento de ruido. Claro, uno se imagina, ¿no? ¿Cómo funciona si no hay quien legisle, si no hay quien haga oposición, si no hay quien gobierne? Claro, aunque sea la imagen del parlamento de ruido, hay mucho detrás de esa imagen. Es el mayor simbolismo que hay. Claro. Ya no está de ruido, ya es inexistente. Se derrumbó en el terremoto de 2010 y ahora es un solar. Y como digo, es el mayor simbolismo que existe. El centro de Puerto Príncipe, que es el corazón financiero institucional de Haití, está controlado por una banda. Entonces es inaccesible. Tú no puedes
pasar por delante del Ministerio del Interior o por el Ayuntamiento de Puerto Príncipe, lo cual me parece una metáfora absoluta, porque si entras ahí te matan. Lo único que está activo ahí es el Banco de la República, lo que sería el Banco Central de ahí, que la policía hace un corredor todos los días de 8 a 5 para que la gente pueda ir a trabajar, porque si no el país se vendría abajo. La policía, que depende de quién. Claro, el Estado, digamos que es la mínima expresión, es una camarilla de un primer ministro que, por cierto, es odiado por la mayor parte de la población, que mantiene lo más esencial para que no colapse, pues el puerto, la llegada de mercancías y la policía, que por supuesto es completamente insuficiente cuando no corrupta y colabora con algunas bandas. Entonces, tiene lo mínimo para subsistir. El país más o menos arranca por una oligarquía de varias familias que lo mantienen y claro, eso es lo mínimo para que el Estado no se venga abajo. Dime. No, le iba a preguntar a Nacho, sí, claro, yo como periodista de ciencia, estas historias me fascinan, sobre todo por el cómo. No sé si nos puedes contar un poco el making of, es decir, cómo llegas tú a Haití y te pones a hacer un reportaje, es decir, supongo que no tiene que ser fácil trabajar tampoco. Claro, o sea, supongo que ser periodista tampoco es algo seguro allí. No, ni mucho menos. Muy brevemente, allí no puedes moverte sin el permiso de quien manda, que son los jefes de las bandas. Entonces, para acceder a determinados barrios teníamos que pedir permiso al jefe de la banda. Lo hicimos gracias a la ayuda, de verdad, que no tenía precio, de la misión salesiana allí, de la misión Don Bosco, que los curas que trabajan en cada parroquia, pues pedían permiso a los jefes de las bandas y así podíamos entrar. Y si no es así, no entras. Y te encuentras, claro, pues jefes de bandas que te piden pues $10.000 por entrar, $20.000 por una entrevista, y en medio de la miseria más absoluta, ellos van con todoterrenos de lunas tintadas. Hay un jefe de una banda, de uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe, te puedes imaginar, es un barrio con una miseria absoluta, que se ha construido un palacio, se ha hecho un trono, se ha autoproclamado rey y exige que todas las niñas, porque son niñas, todas las niñas del barrio tienen que perder la virginidad con él. O sea, podemos decir que este señor ha violado a todas las niñas de ese barrio. Esa es la realidad sí, es un derecho de pernada. Esa es la realidad de Puerto Príncipe. Incorporamos hoy una N más a este comando N, la N de Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Porque tú también conoces Haití. Tú fuiste por primera vez a Haití en el terremoto de 2010, fue el terremoto. Claro, yo recuerdo, yo estuve 100 días después del terremoto, que fui contigo, ya nos parecía aquello un sitio imposible, pero claro, contando lo que cuenta Nacho, es que nadie ha solucionado nada. Claro, al terminar de leer el reportaje el sábado, ¿no? Decía, o sea, todo lo que vi durante tantos años evolucionar para mal ha empeorado por encima de cualquier expectativa, ¿no? Es decir, en 2010 en el terremoto, cuando estuvimos, y Nacho también estuvo en ese año, había cierto control. Tenía un presidente que era René Preval, que luego entrevistamos nosotros. Sí. Un tipo, digamos, cuerdo, formado, con un gobierno, con una estructura, con unos ministerios. Se podía acceder al centro, al Palacio Presidencial, donde hicimos el programa de los 100 días. Estaba la misión de estabilización de Naciones Unidas. Había miles y miles de hombres, soldados, etcétera, etcétera, que intervenían en momentos de pico, de crisis, de violencia. Pero esa misión de Naciones Unidas se fue en 2017, si no me equivoco. El ejército haitiano es muy débil, se recuperó, de hecho, a raíz de la salida de la misión de Naciones Unidas. Se había disuelto en el 95 porque había mucho golpe de Estado y por eso intentaron cambiar la dinámica. Pero leyendo el reportaje de Nacho me he quedado profundamente entristecido y preocupado por todos esos amigos que sigo teniendo en Haití de distintos niveles, desde los barrios de Petionville, donde están los intelectuales, la gente que le va un poquito mejor, a Cité Soleil y a otros barrios donde la gente realmente pasa hambre, sufre las consecuencias. Pero quiero hacer una reflexión también. ¿Para qué sirvió el postureo internacional de ayudar a Haití después del terremoto? ¿Para qué sirvió todas esas reuniones de los supuestos líderes mundiales para ayudar a Haití, encabezados por Bill Clinton, un gran amante de Haití porque estuvo de luna de miel allí con Hillary cuando Haití todavía era un sitio pacífico? Hemos abandonado Haití absolutamente. Eso se preguntan allí, ni llegaron todos los millones que se prometieron, como siempre los estados mienten, igual que con las cumbres contra el hambre, etcétera, etcétera. Y hemos abandonado absolutamente una población que a ti te habrá pasado y a ti te ha pasado cuando sobrevuelas la Española, que es la isla que comparten Dominicana y Haití, pasas de Dominicana, donde ves las palmeras, ves los árboles, llegas a Haití, sabes que está en Haití porque está todo deforestado, destrozado y es una imagen muy triste, ¿no? Déjame que vaya a publicidad, es que me parece muy interesante además lo que estás diciendo, y decía Nacho, ahí se lo preguntan. ¿Cuánto hablamos de Haití? ¿Cuántos movimientos solidarios, ya no solo de política, sino también de intelectuales, de artistas? ¿Alguien se acuerda de ¿Dónde Haití? está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ayuda a esa gente? A la vuelta seguimos.
Seguimos con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez y con Nico Castellano andando en la realidad de Haití a partir del reportaje que firma Nacho Carretero este fin de semana en el país semanal Haití, cuando un estado colapsa. Y nos llevamos a publicidad con la reflexión que hacía Nico, ¿no? ¿Dónde está toda esa ayuda, ese postureo, decías tú, que hubo momentos después del terremoto, días, meses después del terremoto? Y decía Nacho, ¿dónde está el dinero? Hay un vacío, ¿no, Nacho, por parte de la comunidad internacional, de respuesta por parte de la comunidad internacional? Mira, justo ayer Guterres llamó a la intervención militar de Naciones Unidas en Haití. No parece muy probable porque como están las cosas ahora, como para que el Consejo de Seguridad llegue a un acuerdo, pero hay un absoluto vacío y de hecho, y aunque parezca increíble, las ONGs y agencias que siguen operando allí es lo que mantienen la estructura, por más que no haya funcionado. Siguen operando ONGs ahí. Sí, por ahí está UNICEF, está MSF, Médicos Sin Fronteras, está Oxfam, están distintas y luego agencias internacionales. Que suplen el papel del Estado. En esencia, en muchísimo porcentaje. Haití es uno de los países más dependientes del mundo. Casi el 50% de su economía es de ayuda humanitaria y otro 40% del dinero que manda la diáspora. O sea, no genera nada. Es un país completamente dependiente. Con lo cual, si tú desmantelaras esa red, si la diáspora dejara de mandar dinero y si las agencias y ONG se fueran de ahí, pues sería el colapso absoluto en 24 horas. Ya antes del terremoto recordarás, Nacho, que Haití era el país con más ONGs por habitante del planeta. O sea, ahí demuestra que es un estado fallido hace mucho tiempo. Y en datos concretos, el 65% de la sanidad de Haití depende de las ONG. Y casi toda esa sanidad depende de Médicos Sin Fronteras. Así te das cuenta de que no existe un Estado. Mira, estamos pronunciando la expresión Estado fallido desde que hemos empezado este tramo. Lo importante y lo primero sería aclarar el concepto, y por eso incorporo una voz más a esta conversación. Es Sergio Maideu Olivares, es analista internacional. Sergio, buenos días. Hola, Ángel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Para definir, ¿qué es exactamente, cuando hablamos de un Estado fallido, Sergio, de qué estamos hablando? Pues mira, empezaré dándote una mala noticia, que es que no hay una definición exacta de qué es Estado fallido, porque digamos que depende de a quién le preguntes. Lo que sí que podemos tener claro son algunos indicadores que te permiten elaborar y acabar de definir y aterrizar qué es un Estado fallido. El principal es básicamente que el Estado ha fallado en el ejercicio de sus funciones básicas y esenciales. Aquí podemos encontrar desde que no tiene capacidad de controlar el territorio, de que ha perdido legitimidad en la frontera, que no puede proporcionar servicios públicos básicos a la población, ya sea salud o temas de educación, o que carece de infraestructuras básicas a las que pueda reactualizar, ¿no? Y Haití, que es lo que habéis estado hablando, es como el ejemplo perfecto. Lo que nos permite, si analizan, porque hay instituciones que se dedican a analizar y a intentar entender el fenómeno de los estados fallidos, pues por ejemplo tenemos la Fundación por la Paz, que es una institución estadounidense que anualmente te hace un ranking de estados fallidos en base a diferentes indicadores económicos, sociales y políticos. ¿Y qué estados? En el último, dime. En el último tenemos 12 países que considera esta institución como estados fallidos. El primero sería Somalia y entre ellos efectivamente está Haití. Claro, es que es lo que te iba a preguntar. Estamos hablando de Haití a raíz del reportaje, pero además de Haití, ¿qué otros países se consideran estados fallidos? ¿Me dices Somalia? ¿Alguno más? Somalia es el primero, y yo creo que la visualización de lo que tenemos fue el operativo internacional que hubo para intentar atajar el problema de piratería, porque el Estado, como es inexistente, no tenía capacidad de control sobre las fronteras. Y otros países que podemos hablar sería Yemen, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Chad. Todos estos reúnen muchas de estas características que hemos comentado anteriormente, y además todos estos países tienen dos puntos en común. Uno es el tema de las crisis humanitarias, porque son crisis cronificadas desde hace mucho tiempo, y en todas estas han generado consecuencias a nivel regional e internacional del impacto de estas situaciones. Y Sergio, ¿todos llegan a convertirse en estado fallido por las mismas circunstancias, o cada uno llega por una circunstancia diferente, determinada? Esta es la gran pregunta, y de hecho por eso comentaba el tema de las crisis humanitarias. Cuando intentamos entender qué es lo que pasa en algunos países en situación de inestabilidad, lo primero y básico es entender el por qué se produce esta situación. En Haití, el gran ejemplo desestabilizador lo tuvimos, pues obviamente con los terremotos y luego posteriormente con el magnicidio del presidente, pero los actores que están impidiendo que el Estado sea funcional
son pandillas urbanas. Sí, y este concepto de pandillas urbanas no existe en otros entornos, por ejemplo, Somalia, donde es el yihadismo, o el Chad, donde el yihadismo son los factores distorsionadores. Y si nos fuéramos a Afganistán, pues obviamente tendríamos que hablar de los talibanes. Eso sí, en todos estos casos las consecuencias de esta inexistencia del Estado son paralelas y las podemos ver en todos estos entornos. Y una última pregunta, Sergio, ¿por qué no hay una intervención en estos países desde organizaciones internacionales? La primera es un problema de gobernanza que llevamos arrastrando desde 1945. Aquí saco la faceta de historiador. Eso es un problema que tenemos porque la única institución que tiene legitimidad internacional para actuar desde el punto de vista de legislación internacional es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas sabemos perfectamente cuál es el problema que tienen, el máximo órgano de decisión, que es el Consejo de Seguridad. Y luego tenemos otro elemento que muchas veces habéis hablado en vuestro programa, que es si una intervención internacional externa sería resolutiva o sería contraproducente. Y el problema que tenemos es que las experiencias anteriores en otros países pues no ha sido precisamente favorable. Y en el caso de Haití además tenemos un problema evidente, que es que quién lidera desde el interior, quién puede ocupar ese espacio desde un punto de vista legal para poder restaurar todas las funciones del Estado que actualmente no existen. ¿Quién asume ese liderazgo? Fíjate que Haití, no recuerdo ahora exactamente, pero son 3-4 años solo en toda su historia que no ha tenido presencia extranjera en su territorio, desde su independencia. Sí. Y de hecho, si vemos las intervenciones a nivel internacional que han habido en Haití, pues justamente tenemos ejemplos muy claros de desastre de gestión internacional, y el caso de Haití es uno de los más importantes, no solo desde instituciones internacionales, sino también desde la propia cooperación internacional. Pues Sergio, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego, gracias por las aclaraciones. Vosotros habéis visitado otros estados fallidos, se hablaba de Somalia, de Sudán, de Yemen. ¿Tú has visitado? Sí, hemos coincidido Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, República Democrática del Congo en el este. Estábamos hablando de las misiones de paz de Naciones Unidas o de las misiones de estabilización. La MONUSCO, que es la mayor del mundo, sigue siendo la mayor del mundo junto con la que hay en Oriente Próximo, es un fracaso, ¿no? Lleva 20 años en la zona, tú has estado en los Kibos igual que yo. Sí. Y no sirve para absolutamente nada, porque muchas veces la definición del mandato de las misiones de la ONU hace que sean misiones de estabilización o de, digamos, búsqueda de la paz, pero que no puedan hacer intervenciones militares, que no puedan responder, que no puedan actuar contra grupos armados, en este caso, por ejemplo, que intentan acceder a Goma, en Kivu Norte, en Kivu Sur. Y ahora mismo, y creo que está mucho más cerca, que tenemos que estar atentos, en el Sahel tenemos un problema muy serio con el yihadismo. Mali, que hemos estado también, acaba de declarar a Naciones Unidas que va a dejar el territorio de Mali después de aquella invasión de Azawad del norte, después la intervención francesa, etcétera, etcétera. La misión de Naciones Unidas en Mali ha sido un fracaso. Pero es que ahora que se va, vamos a ver qué pasa con esos golpes de Estado recurrentes dentro de Mali. Entonces, creo que no hemos encontrado el modelo, por todos los intereses que tú hablabas del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, en el que la intervención internacional de Estados fallidos o de Estados donde fracasa ciertamente la gobernanza tenga una efectividad. Yo no encuentro ningún ejemplo, salvo quizás el de Timor, que finalmente hubo un referéndum y hubo una independencia de Timor, pero en el resto no veo ninguna esperanza. Claro, pero decía una de las claves que daba Sergio me parecía importante. Dice, claro, no hay dentro del país o de estos países una figura en la que pueda pivotar una intervención internacional y a partir de ahí una reconstrucción. Sobre todo la identificación con algo parecido a un Estado o a una nación, un sentimiento unitario, y eso en África es muy común. Al final tú vas a zonas del Congo o de Sudán del Sur donde la gente se identifica con su tribu y poco más, y se odia con la tribu de al lado, y no hay un símbolo, en este caso digamos una nación, que les haga remar en la misma dirección, y eso hace muy difícil ya no solo una intervención operativa, sino llegar allí, ponerlos de acuerdo, decir que tienen que votar a un candidato que vaya a hacer funcionar bien el Estado, porque allí la gente vota al candidato de su etnia, punto, y le da igual la bandera y la nación y cómo funcione. Entonces en ese caso hay todo un trabajo que va mucho más allá de un puro operativo. En el caso de Haití no es así. Para el caso de Haití sí que había un Estado y se
hundió sin un conflicto declarado, sin una guerra civil, y se fue hundiendo hasta perderse y hasta diluirse. De ahí que sea muy llamativo ver algunas escenas o algunas imágenes, como las que comentábamos, de una población que vivía en una manera más o menos normal y tenía una vida más o menos normal, y ha visto cómo se ha hundido su estado y ya no se puede vivir ahí. ¿El objetivo de la mayoría de la gente es irse cuando hablas con la gente? Bueno, pero absolutamente. De hecho, la mayoría de gente se está yendo. Prácticamente no existe clase media. Y hay una frase que me decía un ex senador de allí que me pareció muy acertada, que decía: aquí solo quedan los ricos que no... Perdón, aquí solo quedan los pobres que no pueden ayudar y los ricos que no quieren. Y es la definición de lo que pasa allí. Y esa clase media de la que tú hablabas, esa chica que se levanta por las mañanas, se viste, salta muros hasta que llega a la avenida principal y coge el autobús, ¿dónde va a trabajar? O sea, ¿de qué trabaja la gente ahí? Bueno, existe todavía una pequeña red, supermercados, empresas de seguridad, parques industriales, en fin, hay unas industrias que hacen que el país siga caminando y es donde trabaja esta gente. Pero claro, eso se va reduciendo a muchísima velocidad, porque en cuanto se pueden ir, se van. Es el objetivo máximo. Nadie tiene como objetivo. No hay militancia, decir, no, yo me quedo. Esa militancia ni siquiera para mínima, cambiar el país, porque es mínima. imposible. Es un mínimo motor ahí cultural, industrial, que quedan ahí, pero el que se queda lo hace por militancia y el que no se va. Yo le preguntaba a la chica que abre el reportaje, le digo, mira, si te pudieras ir mañana, ¿te irías del país? Y me dice, mañana, no, me iría hoy. Los haitianos son protagonistas ahora mismo del gran movimiento migratorio que hay en Centroamérica, ¿no? De hecho, y Nacho lo ha hecho también, muchos haitianos cuando hacen la ruta del Darién, cuando pasan por Panamá, llegan a Guatemala, cruzan el río Suchat, llegan a México, se intentan hacer pasar por gente de República Democrática del Congo para pedir asilo. Como hablan francés, luego ya se le empiezan a hacer preguntas en concreto de la zona y es difícil acreditarlo, pero... No sabía esto, ¿eh? Sí, lo hacen con frecuencia. Yo he entrevistado a muchos haitianos cruzando el río Suchat entre Guatemala y México. Pero fíjate, ¿no? Sí, todos sabemos la crisis política institucional que hay en Haití, etcétera, etcétera. Los haitianos, los pocos que pueden, salen en patera hacia Estados Unidos, algunos cruzan a Cuba, incluso en patera, y otros intentan con visados a través de Ecuador, etcétera, etcétera, cruzar. Pues cuando llegan a esos países, sabiendo de dónde vienen los haitianos, se les rechaza las peticiones de asilo y se les trata como migrantes económicos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los malienses, que vienen ahora de un país en conflicto, que llegan en patera aquí, y muy pocos malienses adquieren el asilo en nuestro país, ¿no? Entonces, somos tremendamente hipócritas. Abandonamos Haití, postureamos, insisto en la palabra, sociedad, medios de comunicación y políticos en ayudar a Haití. No lo hicimos, pues ahí están los hechos. El dinero no llegó, se prometieron millones que no llegaron. Y encima, cuando esos pocos que salen desesperados después de intentar cambiar sus países, salen en búsqueda de la salvación económica y de ayudar a sus familias, cuando llegan a otros estados, los volvemos a victimizar y no les dejamos acceder a sus derechos, ¿no? Entonces, somos tremendamente hipócritas y desgraciadamente este reportaje de Nacho nos pone en el espejo del fracaso de las medidas internacionales. Totalmente. ¿Qué pasaría si el país tuviese, no sé, recursos importantes, ¿no? No sé, petróleo, gas... no sé si la situación sería la misma. Sí, tal vez se agilizarían intervenciones o se cuidaría más el país, pero es verdad que, y lo hablábamos antes, de que Haití es un país con muy pocos recursos y de hecho solo la escena, solo la imagen de cuando tú cruzas de Dominicana a Haití está en un país completamente deforestado y sin prácticamente recursos, pues lo dice todo. Tiene la pequeña industria turística, que por cierto, ¿te acuerdas que al principio del terremoto fue polémico porque muchos turistas llegaban en crucero pensando que estaban en Dominicana y estaban en los cayos de Haití, en medio de la ayuda humanitaria? ¿Te acuerdas de esta historia, no? Y tiene esa industria, pero claro, al final es esa oligarquía corrupta que está a medio camino entre Puerto Príncipe y sus casas de fines de semana, que lo describes muy bien en Miami y en otras partes de Estados Unidos, esa minoría corrupta, esa burguesía que hace que se cronifique el poder en ellos y que no quieran otros proyectos. Yo recuerdo una conversación con cooperantes españoles y gente de la embajada en aquel momento. España quería financiar una red de infraestructuras eléctricas y de agua muy importante en Puerto Príncipe. Los que impidieron que ese proyecto se pusiera en marcha fue esa oligarquía, que son los que importan el combustible y los que importan los grupos electrógenos para que la gente siga arrancando los grupos electrógenos, que es uno de los sonidos que hay allí. En Haití no hay luz. Entonces el país vive de generadores. Los generadores los fabrica y los vende una de las familias de la élite haitiana. Y luego cuando hablábamos de la salida y de la posibilidad de pedir asilo, claro, entiendo que también en un estado fallido tener documentación debe ser complicado, ¿no? No todo el mundo debe tener documentación. Hay gente que no existe oficialmente. En los barrios, distritos más desfavorecidos, la mayoría de niños y niñas no están registrados, entonces no existe un censo, no se sabe cuánta gente vive ahí exactamente y por supuesto no existe un control para hacerle llegar ayudas. Ahí es donde esas redes de ONGs
y de misiones religiosas que son fundamentales allí, alcanzan. Y que se mantienen también ahí, como las ONGs siguen las Se mantienen de una manera brutal. Yo la verdad es que me quedo alucinado porque en zonas muy extremas de Cité Soleil, que es el distrito más pobre, te encuentras ahí. Yo me encontré a Sor Paes, que es una monja francesa que vive allí desde hace 20 años en una casa que alquiló, está allí recogiendo niños y niñas de la calle y en escuelas. La ves, ella vestida con su hábito y en un todoterreno blanco recorriendo, y las ONGs le piden ayuda. Por ejemplo, ella es la que saca los cadáveres del barrio porque no pueden entrar ni ambulancias ni ONGs allí a recogerlo. Y la verdad, si no fuera por esta red de personas, pues yo no sé de lo que estaríamos hablando, la verdad. Pues Nacho, muchísimas gracias por tu reportaje, porque nos ha vuelto a poner la mirada, el foco en Haití. Yo no lo creo, pero ojalá. Ojalá sirva de algo. Porque déjame poner un poco optimismo. Hay un libro que se llama La Isla Mágica, de William Seabrook, que habla del Haití real, bonito, de lo que fue Haití, que creo que tenemos que buscar la esperanza en ello y escuchar las canciones de Wyclef Jean, que es un gran rapero, que se cree la gente que es estadounidense, pero es haitiano, que se intentó presentar a las elecciones, ¿te acuerdas? Y no les dejaron precisamente por un problema de documentación, porque la oligarquía corrupta de Haití se lo impidió. No, pero mira, solo con que hoy todos los oyentes que nos están escuchando hayan dicho, ostras, Haití, tú, es verdad, con lo que llegamos a hablar de Haití cuando el terremoto y nos habíamos olvidado de ese país. Nico, muchísimas gracias. A ti. Que Nacho y Nuño se quedan un ratito más conmigo. Un abrazo, hasta luego. Aquí estamos con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero alucinando con la canción. Maravilloso. Es una maravilla, la letra de la canción ya lo dice todo, porque con esta canción nos vamos a adentrar en el territorio de Planeta con una historia que nos ha llamado la atención. Y es que Nicolás Franco, sobrino del dictador, ha regalado su colección de 250 animales disecados al Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre ellos un carnero de Marco Polo, una subespecie que está en peligro de extinción debido a la caza sin control. Ahora vamos a hablar con un experto, pero así de entrada, Nuño, ¿qué nos aporta la recuperación de estos animales disecados? Pues, bueno, es una cosa que lleva sucediendo desde hace siglos, ¿no? Y por parte de todos los museos naturales más importantes del mundo. Y muchas veces nos centramos en eso, en el oso disecado, en el elefante, por ejemplo, asiático que hay en el Museo de Ciencias Naturales y que se trajo en tiempos de Carlos III desde Filipinas y fue a pata desde Cádiz hasta el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, y todos los pueblos por los que pasaba tenían que darle de comer al elefante y asegurarse de que la expedición podía seguir. Pero bueno, aparte de esto, estamos hablando de que hay muchísimos otros animales, tal vez menos espectaculares, que forman parte de las colecciones de los museos y que son esenciales y están por descubrir. Hay muchísimas especies por descubrir en los archivos de estos museos, y el problema es que no hay suficientes expertos que den abasto para analizar todo lo que tienen en los archivos. Vamos a ver cómo funciona lo que no vemos en los museos, esa parte de investigación de biodiversidad, y para ello hemos invitado a Ignacio de la Riva, que es investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, estos animales disecados, como esta donación de 250 animales disecados de Nicolás Franco, ¿eso tiene algún interés científico? Bueno, normalmente no, pero a veces sí. A veces hay piezas interesantes porque representan especies que ya no existen en determinadas zonas o que son, como se ha mencionado antes, subespecies muy raras o son ejemplares especialmente llamativos y, bueno, pueden tener interés científico. Pero normalmente no vienen con los datos que hace falta para que tenga interés científico. Claro, porque el animal disecado en sí, más allá de poderlo ver, tampoco no te dice mucho, ¿no? Bueno, hombre, siempre se puede. Si se trata de especies raras, por ejemplo, pues a veces rastreando los museos uno llega a tener un tamaño de muestra aceptable para hacer ciertos estudios cuando se trata de especies muy raras, ¿no? Pero normalmente, bueno, pues no pasa mucho más del interés educativo y didáctico de mostrar animales disecados que no suelen estar preparados en forma tal que puedan ser muy accesibles para otros tipos de estudios. ¿Y cómo de comunes son estas donaciones? ¿De cazadores o...? Pues, bueno, hombre, una donación de esta magnitud no es tan común, pero sí que es frecuente a veces que se tengan este tipo de donaciones, pero son mucho más comunes donaciones de colecciones privadas, colecciones científicas más o menos, sobre todo de conchas marinas, de insectos, de
organismos así que suelen ser objeto de coleccionistas. Claro, a nivel científico no lo sé, pero a nivel lúdico, educativo, ver un animal disecado, y sobre todo para los niños, cuando no tienes la oportunidad de ver de verdad qué tamaño tiene un león o un oso y ponerte al lado y saber una que idea. es bastante fascinante, ¿no? Claro, sí, sin duda. Para eso sí, claro, 250 animales, dicen donaciones de este tipo, porque claro, ¿dónde mete uno 250 animales disecados en su casa? No, bueno, incluso para un museo a veces es un regalo en cierto modo envenenado, porque el espacio que requiere una colección así es enorme, ¿no? Y vamos, es raro el Museo de Historia Natural que no tiene problemas de espacio. Yo te iba, perdón, Ignacio, de hecho el Museo de Ciencias Naturales no llega a tener expuesto ni un 1%, creo, de todo lo que tiene. ¿Dónde está el resto? Bueno, claro, esto es común en todos los museos, es decir, si mezclamos lo que se expone al público con lo que está en las colecciones científicas, pues evidentemente lo que está expuesto es siempre una parte mínima, ¿no? El resto efectivamente son colecciones científicas que están accesibles para su estudio científico y que no se muestran al público, porque entre otras cosas no tienen interés expositivo muchas veces. Estamos hablando de frascos en los que hay cientos de ejemplares de una misma especie, a lo mejor, o de cajas de insectos con un montón de ejemplares, pues eso, de una misma especie, que bueno, visto, por decir de una forma vulgar, visto uno, vistos todos, ¿no? Entonces, pues eso no tendría mucho sentido, más allá, bueno, de lo vistoso que puede resultar una caja de insectos, o etcétera. Pero sí, lo que mostramos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de las colecciones en sí es una parte pequeña, aunque el material de animales disecados grandes también pertenece a las colecciones, por supuesto, y tiene su interés. Tener en cuenta que ahora podemos acceder a muchos datos científicos interesantes que antes eran impensables. Ahora podemos coger un mamífero de estos disecados que a lo mejor se cazó en el siglo pasado y de un pelo extraer el ADN y tener un montón de información, ¿no? Cosa que antes, hace unas décadas, eso era impensable completamente. Para eso la técnica de disecación tiene que ser buena, ¿no? Bueno, el ADN se extrae hasta de restos de neandertales y de fósiles, o sea que bueno, ya se ha perfeccionado mucho, y a veces, pues aunque el ejemplar no esté en muy buenas condiciones, siempre hay de dónde sacarlo, ¿no? Ya, entre los 73 museos más grandes del mundo se custodian 1.100 millones de ejemplares, 1.100 millones, que me parece... ¿Se tiene información de todos ellos? ¿Es posible llegar a analizar todo ese material? No, es imposible. Es algo que nos desborda completamente. Tened en cuenta que antes se hacían grandes expediciones en las que nadie tiene de pronto miles de ejemplares del carnero Marco Polo, obviamente, pero si tú haces un muestreo en fondos marinos o de insectos en una selva, es que te puedes traer literalmente miles y miles y miles de ejemplares y no hay, o sea, luego es digamos relativamente fácil recogerlos, pero estudiarlos toma muchísimo tiempo y además cada vez hay menos especialistas para ello. Claro, entonces... eso te iba a preguntar, no solo especialistas en buscarlos, en encontrarlos y en traérselos, sino también en ¿cómo es la profesión que diseca animales? Sí. Bueno, los disecar es otra cosa, sí, esos son taxidermistas, ¿no? Eso, también, yo no sé si esta profesión... Pero luego están los taxónomos también, ¿no? ¿Qué son los taxónomos? Los taxónomos son los científicos que clasifican y determinan e identifican las especies y les dan nombre cuando hay que nombrarlas porque son nuevas para la ciencia. Entonces, no tiene nada que ver con la taxidermia, excepto Pero existe existiendo la profesión, sigue existiendo la profesión de taxidermia, entiendo. Sí, pero se ha perdido mucho en los museos. Por ejemplo, antes, por poner un ejemplo en el nuestro, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, antes había taxidermistas. Era una plaza fija que se han ido perdiendo. De hecho, nosotros tuvimos a los grandísimos hermanos Benedito, que eran uno de los mejores taxidermistas del mundo, y podemos mostrar muy orgullosos piezas naturalizadas realmente espectaculares, y no solo el animal en sí, sino el montaje entero, el diorama, la ambientación, ¿no? Es una auténtica maravilla. Eso se ha perdido mucho, y ahora, bueno, pues es que ya los museos, digamos, no hacen campañas de cazar animales y disecarlos para mostrarlos. Eso ya pasó a la historia. Claro, pero si eso ha pasado a la historia, corremos el riesgo, o entiendo que habrá otras maneras, ¿no? Pero tú dices, nos sirven todos, no los animales que están expuestos, que también, sino sobre todo aquellos que no están expuestos para la investigación son fundamentales. Claro, uno tiene la sensación que se parará la investigación, ¿no? Bueno, es que el material científico, digamos, eso no
no cae en la responsabilidad de los taxidermistas, sino que el propio especialista, dependiendo del tipo de organismo, se preparan de una forma u otra. Yeah. O sea, incluso un ave que tú puedas mostrar en una exposición naturalizada, en una pose más o menos natural, pues no tiene nada que ver con cómo se prepararía para una colección científica en el que se le quita el contenido interno, se le pone de una determinada forma para que se puedan tomar las medidas fácilmente, etcétera, y luego se guardan en cajones. En fin, eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, y depende porque pues los insectos van pinchados en cajas, hay otras cosas que van en fluidos, se guardan en etanol, en fin, o en glicerina, es que depende del tipo de muestra, ¿no? Pero tú decías también que cada vez hay menos taxónomos, una cosa de la taxidermia, ahí me hacías la aclaración, pero que cada vez hay menos taxónomos también. ¿Y por qué? Bueno, esto es un problema ya muy, muy complejo, que tiene mucho más que ver con la valoración curricular de determinadas disciplinas, ¿no? Y de cómo ha ido evolucionando esa forma de evaluar los méritos, ¿no? Entonces la taxonomía, que es una ciencia pues que en su tiempo fue muy valorada, pues en las últimas décadas ha ido decayendo en favor de disciplinas que puedan aportar datos de interés más general, digamos, ¿no? O sea, el que un señor sea especialista en moscas del norte de África, pues eso, le tiene muy especializado en una cosa que solamente publica para quien realmente le interesa ese tema, ¿no? Pero no hace una ciencia, digamos, que tenga aplicación en otras disciplinas, ¿no? Y ahora cada vez se valora más que sea pues todo o muy multidisciplinar o de interés amplio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer currículum, digamos, te están desincentivando, ¿no? Yeah. Y bueno, pues para los que ya somos mayores y hemos pasado esa etapa, pues vale, nos da un poco igual, pero la gente joven que empieza y necesita hacer currículum, porque bueno, en ciencia se dice una cosa que es o publicar o morir, ¿no? Sí. Es decir, o publicas o no existes. O no existes, ¿no? Entonces, sí. Claro, tienes que publicar en revistas además importantes, que tengan lo que se llama un índice de impacto alto, etcétera, que te cite mucha gente. Y claro, si te dedicas a una cosa muy específica, o bien un grupo taxonómico muy específico, o una región muy concreta, o ambas cosas a la vez, pues no te va a citar casi nadie, las revistas en las que publicas no tienen mucho índice de impacto, y eso desincentiva totalmente. Ignacio, ¿cómo está el Museo de Ciencias Naturales respecto a sus homólogos, en el sentido de que no sé si os siguen llegando muchos científicos diciendo, oye, quiero consultar este ejemplar, o quiero estas muestras de ADN o de tejido? Es decir, a nivel científico sigue, no sé si es una referencia en su campo o no. Sí, lo es absolutamente. O sea, el Museo Nacional de Ciencias Naturales pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene estas tres vertientes, ¿no? De conservar un patrimonio, que son las colecciones, educar, que son las exposiciones, y luego la investigación científica. Y eso estando en el CSIC, obviamente es casi lo principal, ¿no? Tener una plantilla, no sé cuántos somos ahora mismo, pero unos 80 investigadores de plantilla y cientos de becarios y postdocs y otro tipo de personal en formación. Y es un centro puntero y de muchísima producción científica. Sí, no me quiero quedar con la pregunta, porque tú hablabas de la especialidad muy concreta en un tipo de animal muy concreto, que es lo que desincentiva. ¿Tu especialidad cuál es? Yo soy herpetólogo, yo estudio anfibios y reptiles y hago más cosas que taxonomía, pero he hecho mucha taxonomía, ¿no? Y dentro de los anfibios y reptiles, ¿todavía eres especialista en algo más pequeño? Pues sí, estoy más especializado sobre todo en anfibios de Sudamérica y de la región andina y en unos grupos en particular, sí, aunque he picoteado en muchos otros sitios. Contigo, Ignacio, hemos hablado mucho de estos hongos que están arrasando con los anfibios, ¿no? Sí, ¿Alguna vez? Sí. Esto es lo que nos faltaba. ¿Y se siguen descubriendo nuevas especies de anfibios? Sí, muchísimas. O sea, que tienes trabajo. Ahí está. Tengo mucho trabajo y a veces se va quedando ahí por aquello de que lo, ¿cómo dicen eso? De que lo urgente es enemigo de lo importante. Exacto. Exacto. Pues a veces se va quedando ahí y dices, wow, tengo todavía que describir no sé cuántas especies y ando aquí haciendo papeles, ¿no? Como yo que me levanto por la mañana y digo, hoy todas las noticias que tengo que contar, ahí están las especies de los animales. Exacto, algo parecido. Ignacio de la Riva, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, un placer. Pues nada, vosotros igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Chicos, hasta la semana que viene. Muy bien. Bueno, venga, besitos. Disfruta, Nuño. Adiós. Gracias. Un abrazo.